Buenas tardes, hermano. Qué gozo poder estar una vez más aquí. Qué privilegio poder llegar hasta donde tú estés por medio de estos programas quizá no tan populares, pero que al final son temas que han sido sacados de la Biblia que tú usas. Fíjate, yo uso la Reina Valera versión revisada 1960, una de las versiones más utilizadas, al menos la que yo he usado toda mi vida. Pero fíjate que yo me caracterizo por predicar una doctrina no tradicional. Y esa doctrina no tradicional la produce el régimen del Espíritu, porque había una promesa que se le hizo a unas primicias a los cuales se les dio una garantía, y la garantía de las primicias era un primogénito. Ese primogénito era Jesucristo, como dice en Gálatas capítulo 3, cuando dice que iba a bendecir a la simiente de Abraham, y cuando habla de la simiente, dice no habla como de muchos, sino como de uno solo, el cual es Cristo. Entonces, significa que la llegada de Cristo al mundo, y ya hemos hablado de que mundo, si nosotros hacemos uso de las palabras enseñadas por el Espíritu y no las que enseña la sabiduría humana, porque si lo hacemos humanamente, como yo digo, humanizado, entonces pensaríamos en el mundo como el planeta, como todo lo que compone la naturaleza. Sin embargo, a lo que Pablo escribe se le llaman los rudimentos del mundo. Fíjate, y dice que Hebreos 1, dice que el verso 6, si no me equivoco, dice cuando introduce al Hijo al mundo. Dice que Dios introdujo al Hijo en el mundo. Vamos a leerlo, 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, que es el mismo Hijo, Jesucristo, en el mundo, dice, adoren los ángeles. Los ángeles, ya explicamos que es la misma fe que te alumbra, que te da esa salvación por medio de la gracia. La gracia es la forma espiritual que está oculta en la letra o rudimento o mundo o ley del pecado. Y hemos explicado que la fe es el don que Dios usa para alumbrarte, es decir, que es el espíritu ministrador que Dios envía para los que serán herederos de la salvación, para aquellos que fueron escogidos. Los ángeles, estábamos diciendo en un par de temas atrás, que son el discernimiento que produce el régimen del Espíritu cuando es enseñado conforme al acomodo que debemos hacer de esa letra, rudimento, mundo, ley, carne, al Espíritu. Espero no estarte confundiendo, espero que tú seas muy listo en estas cuestiones de Biblia, de doctrina, porque lo que yo hablo no lo entiende cualquiera. Esto es para gente pues conocedora, y si no es conocedora, pero porque todos estamos en el rudimento al principio, pero dice que cuando Cristo viene, cuando Cristo viene, es cuando vemos el rudimento según Cristo, y ahí habita corporalmente la plenitud de la deidad. Fíjate que dice que antes que viniese la fe, y la fe, antes que viniesen los ángeles ministradores que acompañan al régimen del Espíritu en manos de un mediador, dice que estábamos confinados bajo la ley. Ya yo te explicaba ayer porque el tema anterior lo grabé ayer, pero dice que en Gálatas 3:23 dice que estábamos confinados bajo la ley, presos esperando aquella fe que iba a ser revelada.
Pero en el capítulo 4, la siguiente página, te revela, fíjate bien, en el capítulo 4, en el versículo creo que 3, Gálatas 4, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, es decir, confinados, como dice el capítulo 3, bajo la ley, pero aquí dice bajo los rudimentos del mundo. Entonces, cuando Dios cuando es introducido el primogénito en el mundo, es decir, ahí donde tú estabas preso, que es el rudimento, que es la ley del pecado, que es la carne, que es la letra. Cuando introduce al mundo es precisamente cuando el Señor viene. Esa es la venida del Señor, es la venida de Cristo. Información. No es algo místico. El problema es que la humanización que se hizo de una doctrina nuevotestamentaria espiritual produjo la iniquidad. Ya hemos hablado que la iniquidad proviene de explicar una doctrina que fue inefable para quien la recibe, en este caso fue Pablo, pero que él quiso edificar. Fíjate unos detalles bien curiosos. Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ese fundamento es la ley del pecado o rudimento, o letra, carne. Pero dice, otro edifica encima. Y en el contexto de ese 1 Corintios 3 dice que es Jesucristo. Significa entonces que cuando Pablo pone el fundamento no estaba la edificación presente, porque la edificación venía en la venida del Señor a través de la gracia por medio de la ministración del ángel, que era la fe, la cual era un don exclusivo de Dios. Entonces, si no estaba presente el edificador, entonces ¿cómo Pablo podía explicarte algo correctamente conforme al Espíritu? Si en 2 Tesalonicenses 2 dijo que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, es decir, esa luz que Él traía en la tiniebla del rudimento, no estaba cerca. Dijo: no se dejen engañar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo, cuando intentó predicar el evangelio sin estar presente la mente celestial, sino solamente la mente natural, lo que trajo fue iniquidad. Esa iniquidad es la que ha venido por 2000 años usando la filosofía y la hueca sutileza. Fíjate, la iniquidad usa filosofía y hueca sutileza, pero lo hace usando ese régimen que Pablo escribe, o mejor dicho, ese pacto, o esa letra, ese rudimento, esa ley que Pablo escribe. Por eso decía ya en Hebreos 9 que no entró Cristo en el santuario hecho de mano. El santuario hecho de mano no te está hablando de un edificio de cemento, te está hablando de un santuario hecho de mano. Dice, figura del verdadero. Tú sabes que el verdadero es el espíritu. Significa que el hecho a mano es la letra. Estos detalles tú los tienes que manejar. Si tú no manejas esto, pues tú te estás quedando en la ignorancia, hermano. Bueno, ahora yo quiero hablarte un poco sobre Efesios capítulo 2. Quiero mostrarte muy claramente, conforme a las cosas que ojo no vio ni oído escuchó y no han subido a corazón de hombre, que son las que yo hablo por medio del régimen del Espíritu, ya que el régimen del Espíritu pone en mi mente la información y no la pone de una forma mística, hermano, no la pone de una forma fantasiosa. Simplemente cuando tú sabes acomodar la letra al Espíritu, es decir, tú usas el recurso escrito, pero lo acomodas, porque ese recurso está en desorden. Dice que los ángeles ordenaban la ley, dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles. Si la ley fue ordenada por medio de ángeles, significa que había un desorden. Y la ley es el rudimento. Entonces, vamos a explicar ahora quiénes eran esos dos hombres. Esos dos hombres que Dios tuvo que reconciliar para hacer un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice
Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de los ángeles. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la facultad de tener el don de llevar la administración a la mente espiritual es un don exclusivo de Dios. Por eso yo te digo que los dones no son de los hombres. Pablo dijo que Dios repartió dones a los hombres. Pero fíjate que no está hablando de un hombre físico. Y el don es de Dios. Lo que pasa es que si tú no poseías la gracia que te fue dada antes de los tiempos de los siglos, antes de los tiempos de los siglos, de las mentes, siglo es sinónimo de mente, mentalidad, hombre, cuerpo, régimen, es lo mismo, hermano. Por eso Pablo repetía las mismas cosas. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta, porque tú andas jugando a la Semana Santa, andas jugando al niño Dios, al pesebre, al pobrecito del Señor que está colgado en la cruz y que la sangre de Cristo tiene poder, y tú tienes todo humanizado bajo los conceptos enseñados por la sabiduría de tu mente terrenal, de tu filosofía, de tu hueca sutileza. Entonces dice, porque por gracia sois salvos. La gracia es el espíritu oculto en la letra, por medio de la fe, por medio de los ángeles. Y esa fe no es nuestra, pues es don de Dios, no por obras. Es decir, no por el régimen de la letra, porque lo que te produce obras es el régimen de la letra, no el régimen del espíritu. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No las obras que produce el régimen de la letra, sino para buenas obras, las que produce en tu espíritu, porque es en tu espíritu lo que produce el régimen del espíritu, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es importante, déjame eliminar esto que puede hacer un estorbo. Ya está. Entonces venimos hablando de que nosotros fuimos preparados para estar en buenas obras. Ahora bien, después de que el Señor ha llegado y te ha alumbrado, te ha, como dice aquí, salvado por medio de la gracia a través de el don exclusivo de Él, que son los ángeles, que es la fe, esa que estábamos esperando mientras estábamos confinados en los rudimentos o en la ley, que tenía que ser revelada. Dice, por tanto, después de entender estas cosas, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, y recordemos que Pablo no tenía edificación, y él terminó por medio de la iniquidad humanizando la doctrina, pues el régimen del espíritu ha venido para acomodarlo. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, fíjate, carne es sinónimo de régimen de la letra, de hombre terrenal. Entonces, cuando a ti te enseñaron de que el evangelio era para los gentiles, era para esa mente natural o gentil conforme a la carne, es decir, conforme al cuerpo terrenal, porque recuerda que dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, son las mentes, carne y sangre, son las mentes que Dios utiliza para que llegado el momento, como dice Gálatas 4:1, en el tiempo establecido por él, cuando el Señor llega, cuando es introducido el primogénito en el mundo, en el rudimento, entonces dice que como tú tienes igual que Él carne y sangre, entonces Él puede alumbrarte porque tú le ibas a entender y tú ibas a entrar a la plenitud de la deidad. Entonces dice que los gentiles en cuanto a la carne, es decir, los que estaban conforme a esa mente natural, que son los hijos, porque poseen carne y sangre, eras llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión. Y Pablo pensó que eran seres humanos. Pero te está diciendo que ser gentil es estar usando la mente terrenal o carne por causa de no haber sido circuncidado. Por eso es que tú creíste que la incircuncisión era el evangelio del Espíritu. Porque estabas usando tus propios elementos o tus propios pensamientos filosóficos y llegaste a la conclusión. Fíjate cómo José Luis te mintió.
Pero era, como dice ella, sin querer queriendo, porque él decía que el evangelio de la gracia es para los gentiles, y tenía razón, era para los gentiles, es decir, para aquellos hijos predestinados que tenían carne y sangre, pero que en ese momento habían llegado bajo el engaño de la filosofía y hueca sutileza, usando la carne, la mente terrenal, por causa, dice aquí, de no haber sido circuncidados con la circuncisión. Pablo dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, Pablo estaba bien. Pablo te estaba diciendo una verdad, pero te la estaba diciendo conforme al régimen de la letra. Lo que te está diciendo es que los gentiles eran aquellos que estaban conforme a la carne, conforme a la mente natural, por causa de que no habían sido circuncidada esa carne, esa mente, porque tú participaste de carne y sangre. Esos son esos dos hombres, ya lo vamos a ver. Dice que era una circuncisión hecha en la carne, es decir, que lo que es circuncidado es la carne, pero no la carne física, sino que se circuncida. Por eso dice, con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo, esa mente, el cuerpo de 1 Corintios 15:40, el que ve pecado, porque es información, la mente que ve información, la mente que te constituye un gentil porque estás en la carne y no te puede constituir en un judío, el verdadero judío, que es el celestial, por causa de que la circuncisión no está presente en ti, tu carne no ha sido circuncidada, mientras el Señor no viene y te salva, dice en el verso 8, por medio de la fe. Entonces Pablo está tratando de explicar esas cosas, pero él no lo logra hacer. Y dice, en aquel tiempo, por causa de estar en la carne, por causa de estar funcionando como un gentil y no como un judío, y debes de entender que gentil y judío también son sinónimos de carne y sangre, de letra y espíritu, de rudimento y de edificación. Cuando a ti te dijeron que tú eras un gentil y que por eso tú necesitabas la gracia, te dijeron una verdad, pero no te la explicaron conforme al régimen del espíritu. El propósito era que tú como gentil, es decir, funcionando en la carne, cuando llega el Señor al rudimento donde tú estás preso, a esa ley donde iba a morir, Romanos capítulo 7, te encuentra, por causa de haber sido predestinado y que se te dio carne y sangre, te encuentra como un gentil. Él te identifica como gentil y circuncida tu carne, es decir, circuncida tu mente natural, tu mente terrenal, con la circuncisión no hecha a mano. Dice, al echar de ti el cuerpo, la mente, el hombre terrenal pecaminoso, es decir, que mira el error en el fundamento donde ya está preso, y por esa causa no puede pasar a constituirse en un verdadero judío, o mejor dicho, en un hombre celestial. Pero cuando Él te circuncida, lo que sucede es que Él dice que reconcilia esos hombres. Y ya tú vas a ver. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, la Israel celestial, tú tienes que acomodar, y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Significa entonces que cuando tú estás preso, confinado en la ley o rudimento, tú estás ahí ajeno a la ciudadanía. Y fíjate que nuestra ciudadanía es del cielo, pero mientras tú estás en el rudimento y el Señor no ha venido y no ha usado la gracia para salvarte por medio de los ángeles o por medio de la fe, el cual es un don exclusivo de Dios, mientras eso no ha sucedido, dice Gálatas 4:1 que tú eres como un niño, aunque eres heredero, dueño de todo, pero actúas y vives y piensas como un esclavo, porque estás en los rudimentos del mundo. Pero que cuando el primogénito es introducido al mundo, al rudimento, cuando el Señor viene, dice que te encuentra. Fíjate cómo te encuentra Dios por causa de estar ahí bajo la filosofía y hueca sutileza. Pero recuerda que también tienes una promesa.
Se llama predestinación y tú tienes una garantía, unas arras. Recuerda que al rudimento llegan los vasos de honra y los vasos de deshonra, porque a Dios le dio la gana mostrar por medio de esa letra, manifestar su ira y su poder. Otro sinónimo. Su ira y su poder. Y dice que Él manifestaría en esa masa, porque le llama masa también, un vaso de honra y otro de deshonra. Pero antes de que el Señor venga, ambos estaban actuando igual. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Piensa igual, actúa igual. Y tú sabes cómo te encuentra el Señor, por causa de estar actuando como un niño. Te encuentra como están los vasos de deshonra. Dice que te encuentra sin Cristo, alejados de la ciudadanía celestial, la de Israel, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Ese es el Israel del que Pablo está hablando aquí. Y te encuentra ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso dice que cuando te pasa del rudimento al espíritu, lo hace para librar a aquellos que por el temor de la muerte, de lo que la mente terrenal les produce, ese temor que te produce el ver la letra el ver el fundamento conforme a la letra y no conforme al espíritu, te produce un temor porque tú no estás ahí por amor. Tú estás ahí porque te han dicho que si no llevas tu diezmo y ofrendas, algo te puede pasar. Tú estás ahí porque te han dicho que si tú no te sometes a eso, los ángeles no te van a cubrir. Y ese temor que te produce la carne, te tiene sujeto a servidumbre, es decir, a obras. Entonces, cuando el Señor viene, dice que viene con gracia y que te salva por medio de la fe. Pero ¿qué sucede con los vasos de deshonra? Con esos que no fueron predestinados, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, que no tienen carne y sangre como mentes, por causa de que no eran escogidos, porque Dios quiso manifestar la ira y el poder, las dos cosas, en el mismo rudimento, fundamento, masa, ley del pecado. No aquella ley, olvídate de la de los 613, no está hablando de esa ley. Dice que cuando te encuentras sin Dios en el mundo, ajeno a los pactos. Y fíjate que cuando te dice ajeno a los pactos, te está hablando de los dos pactos. Te está hablando de los dos hombres, del celestial y del terrenal. Te está hablando de carne y sangre. Es decir, que solamente a los que antes conoció y también predestinó, Él los hizo participar de los dos pactos, carne y sangre. Solamente tú, que eres primicia, tienes la facultad, por causa de poseer las dos mentes, los dos hombres, natural y celestial, la facultad de poder usar los dos pactos. Esos dos pactos eran esos que dice que los deseos de la carne son contra los del espíritu y los del espíritu contra la carne, y que estos se oponen entre sí. Te tengo noticias, hermano. Cuando el Señor llega, Él los reconcilia. Y cuando los reconcilia es que tú pasas a ser o a estar presente o a conocer los pactos. Ya no eres ajeno, ya tienes a Dios en el mundo. Fíjate algo bien interesante. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, es decir, del cielo, de la información, y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tú sabes que cuando habla del mundo no está hablando de la naturaleza ni del planeta, está hablando de donde tú estabas confinado. Dios no estaba ahí, hermano. Tú estabas sin Dios en ese mundo, en ese rudimento, así como están todos esos religiosos. Fíjate que cuando tú ves las religiones en el mundo, todas las religiones del mundo, todas han caído en la humanización de la doctrina del Espíritu. Todas han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y por esa causa, por haber humanizado, ellos están ajenos a los pactos. Ellos no tienen a Dios en ese rudimento, en el mundo, en esa ley.
¿Y qué más? Dice, sin esperanza, sin Cristo y alejados de la ciudadanía. Es decir, que cuando el Señor viene y manifiesta los vasos de honra y los de deshonra, a ti que eres de honra por causa de una predestinación, Él viene y te hace, y fíjate cómo sigue diciendo, para que veas cómo se describe aquí. Pero ahora, en Cristo Jesús, es decir, cuando Él llega, y cuando dice en el verso 8, que por medio de la fe te salva a través de la gracia, pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos por causa de estar sin Dios en el mundo, ajeno a los pactos, es decir, a lo que es el rudimento, o mejor dicho, a lo que es el régimen de la letra y el régimen del espíritu, porque así están todos, hermanos, inventando. Así están todos, miren, poniendo manos y haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Dice que ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre, carne y sangre y espíritu, por la sangre de Cristo, por el espíritu de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, pueblos le llama Pablo ahí porque él no sabía cómo explicarlo, judíos y gentiles, pero no en la carne, te está hablando que de ambos pueblos, hombre natural y hombre celestial, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, Él quitó aquello que cuando decía que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que Él lo tenía que hacer. Quita el muro, dice, aboliendo en su carne las enemistades. Dice que quita la pared intermedia de separación, verso 15, y dice que abolir es destruir, esa es la promesa. Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio, eso es abolir, quitar, eliminar, matar, destruir. Dice aboliendo o destruyendo en su carne, porque Él también participó como tú de carne y sangre, pues Él lo que hizo es que en su carne, en su mente natural, dice que Él destruyó las enemistades, es decir, la oposición entre esos hombres, entre esos regímenes, entre esos que se oponían, entre esos deseos de la carne y los deseos del espíritu. Él quita la pared intermedia de separación y dice que eliminó en esa mente natural las enemistades. Y fíjate, yo quiero recordarte que carne y sangre son mente natural y mente celestial, pero aún la mente natural no tiene que ver con nada físico ni con nada tangible, sino que son los pactos. Pablo le llamó así, pero son las mentes que sirven para poder discernir. Por eso una ve lo bueno y la otra ve lo malo, porque si no disciernen, tú no puedes separar. Y tú te quedas sin Dios en el mundo, sin esperanza, ajeno a los pactos, alejados de la ciudadanía de Israel. Dice que abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando te pasa la perfección lo elimina, para crear en sí mismo de los dos pueblos. Aquí le llama un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿A ambos qué? A ambos hombres o ambos pueblos, que es lo mismo. En un solo cuerpo, en una sola mente, en un solo espíritu, matando en esa mente, en ese espíritu, en ese cuerpo, que es la plenitud de la deidad, matando en ese cuerpo las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a las dos mentes. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pero fíjate que dice que Él quitó el muro de separación que estaba en medio, y de los dos pueblos hizo un solo nuevo hombre, porque en realidad está hablando de los hombres. ¿Cuáles hombres? Esos hombres de 1 Corintios 15, 40, hermanos. Fíjate cómo dice 1 de Corintios capítulo 15, verso 40. Vamos a ver cuáles eran esos hombres
de los cuales Él reconcilió para hacer un solo y nuevo hombre, creando un solo cuerpo, haciendo la paz ahí. 1 Corintios 15:40 dice, verso 39, fíjate de qué hombres habla. No está hablando de nada físico. Dice, no toda carne es la misma carne. Aquí está hablando de lo tangible, de lo físico. Una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la carne de los peces y otra la carne de los aves. Y aquí pone una pared que separa. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pablo te está diciendo, miren, no se confunda. Una cosa es la carne de los hombres, la de los peces, la de los animales. Pero otra cosa es un cuerpo celestial y un cuerpo terrenal. Y dice que esos cuerpos tienen gloria. Dios tenía que reconciliar esos cuerpos, porque dice por ahí que la gloria del cuerpo terrenal era su vergüenza. Por eso es que habla de transformar el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo, la mente que nos humilla, porque mira pecado, mira error. Entonces, cuando el Señor aparece por medio de los ángeles, que es la fe que estábamos esperando mientras estábamos confinados, dice que Él lo que hace es que reconcilie a esos hombres, reconcilie esas mentes. Esa es la consumación de los siglos. Por eso dice que en la consumación de los siglos se presenta una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿De dónde lo quita? De la carne. Fíjate que cuando dice que Él circuncida la carne, y dice que al quitar de vosotros el cuerpo pecaminoso, la mente, el hombre natural, ese hombre de 1 Corintios 13 que es la carne y la sangre. Por eso es que cuando tú fuiste predestinado y conocido, se te otorgaron las mentes, porque te iban a servir. Esa era la predestinación, esa era la garantía de que tú ibas a heredar. De tal manera que cuando Melquisedec se presenta ante Abraham, mira, te estoy hablando de lo mismo, pero dicho de otra forma. Cuando Dios se presenta al rudimento y encuentra a Abraham ahí preso, dice que lo bendice y Abraham entonces puede diezmar. Diezmar no es dinero, diezmar es el fruto de labios que queda en tu mente y que puedes confesar. Y dice que esa bendición es en el Espíritu, en los lugares celestiales en Cristo. Yo espero que tú empieces a salir ya de la ignorancia, hermano. Fíjate, solamente el régimen del Espíritu puede traerte esta información. Tú me dirás, Vinicio, pero es que yo no logro entenderte, tú me confundes, no te comprendo nada. Me asusta, pero me gusta. Eso es bueno, hermano, que te asuste, pero te guste, porque tú vas a comenzar a comprender poco a poco. Pero si tú me escribes como me escribió uno ayer, fíjate, viendo un tema mío, como él oye que yo digo que Jesús nunca existió y todo eso, entonces él me llama que yo soy el anticristo. Porque él obviamente está ajeno a los pactos, alejado de la ciudadanía del cielo de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, es decir, sin Dios ahí donde él está preso. Imagínate estar preso en un rudimento y que Dios no esté ahí contigo. Hermano, tú te quedaste como un vaso de deshonra. Y te voy a decir algo, si tú no fuiste escogido, aun cuando el Señor llega, tú continúas alejado de los pactos, alejado de la ciudadanía, ajeno a los pactos, es decir, a los régimen de la letra y régimen del espíritu, sin esperanza y sin Dios ahí donde tú estás. Pero ahí donde tú estás preso, alejado de todo eso, también hay unos que fueron predestinados y conocidos, y que cuando el Señor llegue, los alumbraría, les daría salvación, y dice que acercaría a aquellos que estaban lejos, y dice que reconciliaría a esos dos hombres, fíjate, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear de los dos, de esas dos mentes que te otorgaron, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice que crea un solo cuerpo. El cuerpo que es la plenitud de su deidad. Es cuando Él reconcilia esas mentes y te salva por medio de la fe.
Un saludo en tu país, a donde quiera que tú estés. Suscríbete a mis canales. Ahí están los canales. Fíjate, yo tengo un canal en YouTube llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, una página en Facebook llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Tengo los videos también en Twitter. Tú escribes @VinicioBarrera5 y tú puedes ver esos programas o esos temas. Tengo un grupo, por si tú te quieres añadir al grupo, llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, también en Facebook. Fíjate, no hay excusa. Que tú no me entiendas, no es problema mío, eso es problema del Señor. Eso es problema del Señor. Y ni para Él es problema. Simplemente o no te dieron carne y sangre, entonces no te van a reconciliar. Y tú te vas a quedar alejado de la ciudadanía de Israel, que es el cielo, de lo celestial, de la información. Tú estás ajeno a los pactos. Tú estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tú te constituyes en un vaso de deshonra. Si tú continúas diciendo, no, es que mira, es que aquí está escrito, y si está escrito, y usas los conceptos humanos que te enseñó tu profesor o tu profesora en la escuela, entonces tú eres un ejemplo de desobediencia. Tú eres el ejemplo más grande que el mundo va a conocer, porque tú lo gritas a los cuatro vientos, de lo que es ser un vaso de deshonra y no un vaso de honra. Suscríbete a mis canales, escríbeme. Si tú quieres escribirme a mi correo, es JV de Vinicio, J de Jesús, porque mi primer nombre es Jesús. Yo soy Jesús de El Salvador. Fíjate, eso no tiene nada que ver. Pero jvbarrera@hotmail.com. Escríbeme ahí si tú quieres hacer una consulta, o mándame una solicitud a Vinicio Barrera en mi Facebook, y puedes escribir por medio del privado o del inbox. Un saludo, te declaro en libertad, yo recibo y espero. Y fíjate, algo que se me ha olvidado: la venida del Señor es con este régimen, porque tú ya estás en el rudimento. Estés a donde estés, vayas a donde vayas, pienses como pienses, estás cautivo y preso. Esto que yo te estoy enseñando es la venida del Señor. Esta es la introducción del primogénito en el mundo. Porque el mundo no es algo tangible, es un conocimiento de letra. Y la introducción del primogénito tampoco es tangible, es la explicación correcta a través de un régimen correcto, que es la mente de Cristo. Esta es la venida del Señor. Mira, yo no soy el Señor, yo no soy apóstol, no soy evangelista, no soy pastor, no soy Jesucristo, yo soy una primicia que te está hablando porque el primogénito me da información. Espera un tema después de este y muchos más. Bendecido eres.